Un hermoso y ya lindo lunes, 9 de diciembre. Este día, pues ya vimos ayer sobre el Padre Celestial. Ahora vamos a ver a dos personas en la Biblia. Ya vimos que realmente la Biblia nos habla del Padre, cómo el Padre hablaba aún de su Hijo. Pero ahora vamos a ver a estas dos personalidades. Y lo digo una vez más, porque sí, hay algunos que creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Espíritu Santo. Pero en este momento estamos dando únicamente versículos de la Biblia donde en realidad se puede ver la diferencia entre estas dos personalidades. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Cuál fue la obra del Padre y cuál fue o ha sido la obra del Hijo? Por eso es interesante que hoy pongamos atención a cada versículo y lo podamos investigar, detallar, para ver qué es lo que Jesús dijo del Padre o qué es lo que la Biblia o la palabra de Dios nos dice quién es Jesús. Y a través de este estudio, una vez más, el pastor Raúl está aquí con nosotros. Pastor, bienvenido. Pastor, muchas gracias por la bienvenida y es un placer estar aquí sentados. Un placer y un privilegio, pastor, que Dios nos da poder compartir en este estudio con los hermanos y hermanas que nos siguen a través de nuestro canal 44.8, a través de Facebook, a través de YouTube. Es un privilegio, pastor, poder llegar a esos hogares donde no podemos llegar personalmente, pero nuestro canal sí puede llegar. Así Es un es. placer y un gusto y sabe, pastor, que hay muchos hermanos que no tienen el privilegio de tener este libro que nosotros tenemos, Folleto. este folletito, digámoslo así, y que solamente el único medio para poder ver o tener el estudio de la escuela sabática es el canal, o YouTube, o el Facebook. Interesante. Pero bendito sea el Señor y la honra y la gloria sean para Él. Amén. Porque estamos aquí gracias a Él. Nosotros no hicimos ningún mérito ni hay nada bueno en nosotros. Pero pastor, vamos a orar, ¿qué le Claro parece? que sí. Les invitamos. Vayamos a la oración. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de seguir, Señor, hoy con la tercera lección de esta semana, bendito Padre mío. Gracias, bendito Dios, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Gracias, Señor, por permitir que dijo Cristo Jesús pagara nuestra deuda en la cruz de Calvario. Gracias porque tu Hijo Cristo Jesús, cuando se iba a ir, Señor, Él prometió, Señor, que no nos iba a abandonar, que no nos iba a dejar solos, que nos iba a mandar al Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias. Pedimos y rogamos, Señor, que permitas que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija. Que sea nuestro Maestro, que sea nuestro ayudador, bendito Padre. A nosotros danos gracias para poder hablar de tu palabra, bendito Padre Celestial. Y prepara el corazón de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que nos acompañan hoy, Señor, a través de la escuela, Señor. La escuela sabática. Que tu santa palabra llegue y que tu santa palabra no regrese vacía a ti. Que tu palabra pueda cumplir el propósito para el cual fue enviada. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, interesante lo que la Biblia dice, ¿no? Amén. Vimos, hermano, pastor, que fuimos criados por Dios para tener relación personal con Él, para darle honra y gloria. Génesis capítulo 1, 26. Sin embargo, vimos que a causa del pecado esa relación fue truncada, fue interrumpida. Pero también podemos ver el impacto mediante esta ruptura en la historia del jardín del Edén. Génesis capítulo 1, 7 al 9. Génesis capítulo 3, 7 al 9. Vemos cómo fue interrumpida nuestra relación por el pecado, abruptamente por el pecado, de la relación que teníamos nuestros primeros padres con Dios. Dice que Dios les hablaba personalmente a ellos, ¿verdad, pastor? Y él andaba con ellos, les habló, veían cara a cara, andaba con ellos.
Pero después del pecado, esta relación se rompió abruptamente. El pecado, queridos hermanos, trae consecuencias terribles. El pecado, hermanos, trae separación de Dios y condenación. Génesis capítulo 3:7 dice, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Miren lo que hace el pecado. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren las consecuencias de no obedecer de desobedecer a Dios y de no obedecer sus mandamientos. El pecado trajo consecuencias terribles, hermanos, terribles. Dice la sierva del Señor que el pecado no solamente trajo consecuencias en el ser humano, sino a toda la creación de Dios. Los árboles antes no se marchitaban, no se le caían sus hojas, las flores no se marchitaban, siempre estaban vivas. Pero cuando el pecado entró, queridos hermanos, causó terribles consecuencias. Vemos que la intención de Dios, queridos hermanos, la intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado. Aunque toda la humanidad no aceptara lo que se ofrecía, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. Cuando estamos hablando de un miembro de la deidad, estamos hablando del Señor Jesucristo, pastor. Sí, me gustaría regresar a esa cita, pastor. Génesis 3:7, que creo que, aunque ha sido muy leída, interpretada, quizás meditada y estudiada, hay un profundo mensaje que hoy podemos ver. Porque bien dice Moisés, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. En realidad, si vemos la creación, naturalmente que Adán no fue levantado vivo ciego, sino con sus ojos que él veía, pero ojos santos, ojos que podían ver la naturalidad de Dios, podían apreciar el amor de Dios. Y esos ojos que Dios construyó en el cuerpo de este hombre, en realidad tuvieron un propósito. Pero Moisés describe de ellos que en ese momento de la tentación, cuando ellos cayeron en esa desobediencia, allí los ojos se le abrieron y conocieron que estaban desnudos. Esto lo podemos nosotros entender en una persona espiritual, en una persona que realmente vive lo que lee, vive lo que aprende de Cristo, del Espíritu y de su palabra. Una persona que no ve los defectos de otros. Una persona que solamente lo que quiere es servir a Dios. Una persona, podemos decir, espiritual, que no es de que la persona esté ciega y sea ignorante del pecado. No, una persona que realmente entiende que todo pecador en su momento va a tener que pagar las consecuencias de su desobediencia. Pero la persona que es espiritual va a llegar a un lugar con ese corazón, con esos ojos espirituales, que va a ver cada alma como más hermosa, como esta flor que ven ustedes aquí, atrás de mí. ¿A dónde está? En este lado. Al lado derecho. En realidad, algo lindo, un alma para Dios. No le va a decir sus defectos, no le va a criticar sus malos actos, tampoco digo se los va a apapachar, pero sí no va a buscar condenarlo, no va a buscar hundirlo. ¿Por qué? Porque cuando uno es espiritual,
realmente lo que quiere es que todos, aún el más pecador, venga a conocer la verdad que se está hablando o que se está aceptando en el corazón de aquella alma que realmente está siendo espiritual. A ver, si me siguen poniendo el texto o esa cita para ir al 8, ¿verdad? Entonces, no, la cita de Génesis, gracias por esa, la cita de Génesis. Y conocieron que estaban desnudos, perdón, ¿ok? Este es el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Vean, ¿cuántas veces nosotros como adventistas podemos entender que no era la primera vez que iba Dios a visitar a esta pareja? Él siempre estaba ahí. Cada día los iba y convivía, compartía con ellos. Los ángeles mismos bajaban, venían con él. Pero en ese momento, cuando ellos oyeron la voz del Señor, realmente ahora por sus ojos, su entendimiento y comprensión del pecado habían despertado. Y ahora escucharon, se atemorizaron. Y aún nos dice Moisés al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¿Hasta dónde nos lleva a veces el pecado, la desobediencia? Avergonzarnos, avergonzarnos reconociendo que hemos hecho mal el acto que acabamos de hacer o que estamos realizando, cuando en realidad reconocemos que a veces no merecemos la misericordia de Dios. Tenemos, hermanos, que ver y descubrir la realidad de una persona espiritual y la que todavía vive en la carne. Perdón, pastor. Yo hasta aquí mi relato de estos Pastor, dos. interesante, mire que lo que vimos cuánto causó el pecado. Pero en Juan capítulo 1, 14 y 18 dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, manifestando la gloria de Dios. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y las gracias divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir, vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada, al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por fe lo que se les había ofrecido en Cristo Jesús. Vemos en Juan capítulo 5, versículo 16 al 18. Juan capítulo 5, versículo 16 al 18 dice, por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Versículo 17 al 18. Y si Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Interesante lo que la palabra de Dios dice. Quiero que me acompañen a otro versículo, Juan capítulo 6, 69. Juan capítulo 6, 69. Dice, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Juan 10, 10. Gracias, hermanos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Miren, queridos hermanos y pastor, cómo el Señor hizo provisión para que la raza humana fuera restaurada. Vimos que el pecado trajo consecuencias, pero el Señor, el Dios Jehová, el Padre, hizo provisión para que nosotros como humanos fuéramos restaurados, fuéramos redimidos, gracias al sacrificio que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Pastor. Gracias, Pastor Raúl. Bueno,
estamos viendo Jesús y el Padre. Amén. Y todas estas declaraciones por los mismos labios de nuestro Señor Jesús, vemos cómo hay una separación o un señalamiento hacia aquella segunda persona o primera persona. La verdad es que el Padre es muy aparte del Hijo en personas, en personalidades, pero en deseos y propósitos es uno mismo. Y vamos a ver durante esta semana esas declaraciones en realidad de Jesús hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Por eso esa cita que ustedes vieron hace un momento, en este libro El deseado de todas las gentes. Miren lo que dice. Satanás se estaba regocijando de que había logrado degradar la imagen de Dios en la humanidad. Eso es lo que busca y lo que ha buscado Satanás, y aún usando a sus propios, según hijos de Dios o hijas de Dios, que están con nosotros, comparten con nosotros. Y es a esas personas que Satanás usa para degradar el nombre de Dios. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién tratamos y lo que escuchamos, y que no aclaremos a veces lo que escuchamos. Pero es claro que Él siempre ha buscado degradar el nombre del Padre. Por eso Jesús decidió dar su vida para mostrarle a la humanidad criada cuál era el deseo del Padre y cuál es el carácter del Padre. ¿Cuál es la función por la cual el Padre nos hizo? ¿Cuál era ese propósito que el Padre tenía para nosotros? También dice, entonces vino Jesús a restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor. Vean, lo que Jesús vino a hacer es poder levantar el nombre de su Padre en nosotros, en nuestro corazón, que no creamos que Dios es un Dios terrible, que el Padre es una persona que solamente busca lo propio. No, en verdad en el Hijo nos ha mostrado en plenitud el amor que el mismo Padre tiene por nosotros. Así como Cristo se dio y se entregó, así también dice, nadie excepto Cristo puede amoldar de nuevo el carácter que ha sido arruinado por el pecado. ¿Entendemos y comprendemos estas palabras en realidad? No hay un ser humano, no hay un ángel, no hay nada de lo que Dios creó que pudiera realmente igualar ese amor del Padre. No hay, si no era en la misma esencia del Padre. Y esa misma esencia en realidad es Cristo o el Espíritu Santo. Asimismo, también nos dice, Él vino para expulsar a los demonios que habían dominado la voluntad. Es a través de Cristo que en realidad los demonios se doblegan cuando quieren doblegarnos estos demonios a nosotros mismos. Por eso Cristo nos dio el libre albedrío. Cristo únicamente nos muestra a través de su palabra y a través de su vida lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué es lo que en realidad hemos aprendido de ese carácter de nuestro Señor Jesucristo? Y esta otra cita, el deseado de todas las gentes, dice, realmente el paralítico halló en Cristo curación, tanto para el alma como para el cuerpo. Recordemos esa hermosa historia, no se la voy a explicar por el tiempo, pero dice que la curación espiritual fue seguida por la restauración física. Esta lección no debe ser pasada por alto. Así es de que la lección del paralítico nos lleva a nosotros a entender en realidad que muchas enfermedades pueden ser por la misma desobediencia hacia Dios. Hay hoy día
miles que están sufriendo de enfermedad física y que como el paralítico, si quiere leérmelo, pastor. Están anhelando el mensaje. Tus pecados te son perdonados. Ese mensaje que hoy esperamos, ¿verdad? De que en realidad se nos diga esas palabras, que nuestros pecados sean realmente perdonados. Por eso dice, la carga del pecado con que su intranquilidad y deseos no satisfechos es el fundamento de sus enfermedades, satisfechos es el fundamento de sus enfermedades. Es así precisamente que nosotros tenemos que poder entender y comprender por qué muchas veces no confiamos en que Dios permite ciertas pruebas para entenderlo y para ver aún nuestros defectos. Sea Dios el que en realidad pueda militar, pueda enseñarnos a través de su Espíritu, que es en realidad lo que nosotros necesitamos. Amén. Que el Señor me les bendiga y el Señor me les guarde.